Un diario estatal en Corea del Norte asegura que este país está dispuesto a atacar a fuerzas estadounidenses. El artículo dice, y cito, hundiríamos uno de sus portaaviones con un solo disparo. Este comentario surge en momentos en que buques de guerra estadounidenses realizan ejercicios militares junto con Japón en el Pacífico Occidental. A continuación, en su segmento de opinión, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, habla sobre la democracia en Estados Unidos. Es posible, muchos se preguntan, que la democracia estadounidense eventualmente derive hacia una forma de tiranía, pese a la división de la autoridad y los checks and balances introducidos en la Constitución por los padres fundadores. Aunque no menciona al presidente Donald Trump, ni se atreve a hacer un vaticinio directo sobre qué puede ocurrir en Estados Unidos, Timothy Snyder, profesor de historia en Yale University, piensa que sí es posible. Tanto lo cree que ha escrito un libro brevísimo titulado Sobre la tiranía, 20 lecciones del siglo XX para explicar cómo los fascistas y los comunistas asumieron el poder mediante elecciones libres y acabaron creando estados dictatoriales dominados por un partido. El librito, que se puede leer en una hora, se ha convertido en un bestseller y parte de dos premisas difícilmente discutibles. La primera es que no hay ninguna sociedad totalmente exenta de votar por una opción que puede derivar en una tiranía. Y la segunda es que los estadounidenses no son más inteligentes que los alemanes, los italianos o los rusos. Snyder describe el proceso de conversión de ilustres profesores y de seres intelectualmente bien dotados en agentes del totalitarismo. Para hacerlo recurre a Rinocerontes, una obra del dramaturgo rumano Eugenio Ionescu. Primero, estas personas comienzan a admitir que algunas de las proposiciones de nazis y comunistas tienen ciertos fundamentos. Pero eso les da pie para inmediatamente asumir el discurso o relato completo de los totalitarios. Y muy pronto se transforman en rinocerontes y embisten irracionalmente contra quienes se oponen a sus ideas. El libro, escrito para la sociedad norteamericana, debería ser leído también en otras latitudes. La sexta lección sobre los paramilitares, por ejemplo, encaja a la perfección en la Venezuela de hoy. Dice Snyder que cuando los militares desfilan con sus armas frente al caudillo de turno, ya la dictadura ha echado el cerrojo, y vale la pena leer la obra, aunque sea para llorar. Y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, el régimen de Kim Jong-un detuvo a un profesor de nacionalidad estadounidense. Con este ya son 3 los ciudadanos americanos arrestados por Pyongyang. Washington no se ha pronunciado. Autoridades de Corea del Norte detuvieron a un profesor de nacionalidad estadounidense y de origen surcoreano, señalaron este domingo fuentes de Seúl, con lo que se eleva a 3 el número de ciudadanos de Estados Unidos arrestados por el gobierno de Kim Jong-un. El detenido, de quien solo ha trascendido su apellido, Kim, y que tiene unos 50 años, fue retenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang cuando se disponía a abandonar el país, señalaron fuentes próximas al caso. De acuerdo con el director del Centro Internacional de Seúl de Investigación sobre Corea del Norte, el hombre podría ser utilizado por Pyongyang como moneda de cambio en negociaciones con Washington, en el actual contexto de escalada de las tensiones entre ambos países. Su caso se suma a los otros 2 estadounidenses actualmente encarcelados por el régimen norcoreano. Kim Dong-chul, un sexagenario de origen surcoreano, capturado en la zona fronteriza con China, y el estudiante Otto Frederick, que presuntamente trató de robar un cartel de propaganda en el hotel en el que se alojaba como turista. Ambos fueron condenados a 10 y 15 años de trabajo forzados, respectivamente. Es un gusto saludar a esta hora en San Juan de Puerto Rico a Layo Sazdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa. Una buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a todos y saludos a la audiencia de Hispanoamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Señor Sazdi, ¿qué tipo de respuesta se puede esperar por parte de los Estados Unidos teniendo en cuenta que estamos en momentos de máxima tensión entre esa relación entre Estados Unidos y Corea del Norte?
Bueno, se ha hablado, se dice, ¿no?, de que Estados Unidos estaría dispuesto a haber una nueva prueba de misil balístico norcoreano. Pues la última hace unos días pues fracasó, o sea, falló, explotó el misil al poco tiempo de ser lanzado. Pues que de Corea del Norte intentar lanzar otra prueba, ¿no?, otro misil balístico, que Estados Unidos lo derribaría para que no termine su trayectoria, que probablemente sería lanzarlo por encima del mar del Japón o incluso que sobrevolase sobre Japón para que se estrellase en el Océano Pacífico al este del Japón. Esa es una opción. Otra posibilidad es, se ha estado hablando de que, bueno, en Punggye-ri, en el noreste de Corea del Norte, donde tienen el polígono de pruebas nucleares, que Estados Unidos intervendría en caso de que fuese inminente una prueba nuclear o la llevasen a cabo para castigar a Corea del Norte. Se habla de eso. Esto dentro del contexto de que, bueno, Corea del Norte ha estado amenazando con hundir al portaaviones Carl Vinson. Esto implicaría lo que se ha sospechado, ¿no?, pero no se habría probado, que Corea del Norte tiene misiles balísticos con tal precisión para poder hundir un navío de guerra pues en el mar, en el océano. Y en ese caso un candidato podría ser el misil balístico de alcance intermedio Musudan, como de hasta 4.000 kilómetros de alcance. Tropas chinas, hasta 150.000, se han concentrado en la frontera con Corea del Norte, tropas rusas en la pequeña frontera de Rusia con Corea del Norte. Hay especulación de qué es lo que harían, si impedirían que los refugiados de Corea del Norte vayan a la China o a Rusia respectivamente en caso de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, en que Corea del Norte sería derrotada. Mucha especulación, pero originalmente pues se pensaba que Corea del Norte tendría pues como unas 6 ojivas nucleares operativas. Ha habido dudas de que si podría miniaturizarla y ponerlas en un misil balístico, armar un misil balístico con ellas. Hay un estudio de un instituto de investigación, creo que de Washington, en que alega que Corea del Norte tiene suficiente material nuclear para haber ya fabricado hasta 30 ojivas nucleares y duplicarlas para el 2020 a 60. Así que es una situación muy peligrosa. Estados Unidos, pues, de atacar a Corea del Norte, un ataque punitivo por una prueba de misiles o una prueba nuclear, ya que ha dicho el vicepresidente norteamericano que la paciencia estratégica de Estados Unidos con Corea del Norte se ha agotado, pues asumo que Estados Unidos pensaría que tendría las defensas antimisil balístico para derribar la fuerza de misiles que tiene Corea del Norte. Ahora, hay un tipo de misil, por ejemplo, Nodong, que 1.300 kilómetros de alcance, sería un misil pues de alcance medio. Tendrían los norcoreanos según una fuente, según Novosti, según Sputnik de Rusia, hasta 90 o más. Así que el peligro es, en caso de un conflicto, pues ¿y cómo sería el conflicto? Bueno, una forma de iniciarlo sería que Estados Unidos lleve a cabo esos ataques para impedir, ¿no?, pues pruebas de misiles o una prueba nuclear norcoreana. Y el peligro mayor quizá para Estados Unidos, aunque se habla que Corea del Norte ya tendría misiles balísticos intercontinentales operativos, el KN-08 móvil, que tendría un alcance de 8.000, 9.000 kilómetros, son los de alcance corto, esos de 1.300, porque pueden llegar al Japón, a Corea del Sur. Sí, pero ¿cuál sería la alineación estratégica, hablando geopolíticamente, sobre todo en los países que se podrían alinear con Corea del Norte o bien con Estados Unidos, y cómo sería? Bueno, yo considero que China y Rusia son los principales aliados y socios estratégicos de Corea del Norte. Entonces se ha dicho de que igual China colaboraría con Estados Unidos interviniendo militarmente contra Corea del Norte. Hay que ver. Yo pienso que seguirían leales a Corea del Norte. Obviamente, si Corea del Norte llega a cometer un acto de agresión y ataca nuclearmente al Japón o a Corea del Sur, así nomás, probablemente ni Rusia ni China se meterían en una guerra nuclear por ese acto, ¿no? Pero otra cosa sería desde su punto de vista si es atacado. La situación es compleja porque especulando, ¿no? Corea del Norte sería para China y Rusia como una ficha estratégica dentro de un juego geoestratégico. En caso de una guerra mundial con Estados Unidos,
podría Rusia o China lanzar a Corea del Norte, a Corea del Sur, para atar y digamos que Estados Unidos se ve obligado a desplegar fuerzas que podría utilizar en otros frentes. En el caso de Rusia, pues en la OTAN, en Europa, para distraerle, o en el cercano oriente. No olvidemos que hace poco fue la tensión por lo de Siria y ahora surge lo de Corea del Norte. Es como que hay una distracción, la atención ya no está en Siria de momento, lo puede estar en el futuro sin duda, está en Corea del Norte. Y ahí, en el caso de Rusia y de China, me atrevería a especular, porque es mi especulación, que de la misma forma que Estados Unidos tiene como estrecho aliado Israel, que se asume que tiene armas nucleares, yo le calculo como 400 o más, tiene ciertamente misiles balísticos como el Jericó 3, que se asume que es intercontinental, según James, la editora de estratégica inglesa, hasta 6.500 kilómetros de alcance. Por el diámetro de su primera y segunda etapa, yo le calculo hasta 10.000 o más kilómetros de alcance. Ese misil podría llegar a casi toda Rusia, hasta Vladivostok, como también hasta Pekín, la capital china. ¿Qué tal si el equivalente de China y Rusia, en este caso amenazando a Estados Unidos, es Corea del Norte? Quizá una solución creativa, pero muy complicada y casi imposible, sería la desnuclearización del cercano oriente y la península de Corea, a ver si así se bajan las tensiones. Pero hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: el que Corea del Norte use ojivas de pulso electromagnético, ojivas nucleares, no con la intención de destruir físicamente con una bomba nuclear clásica, vamos a decir, pero con fuertes impulsos electromagnéticos para destruir todos los componentes microelectrónicos, todas las computadoras de la ciudad atacada, para paralizarla por completo, en vista de la gran dependencia de nuestra civilización occidental y moderna, de la globalización en este tipo de tecnologías. Y eso, claro, tendría unas consecuencias devastadoras, porque automóviles, hospitales, todo lo que tuviese computadoras, teléfonos móviles, computadoras, ascensores, todo quedaría paralizado. Pero eso es claro, es especulativo. Eso en vista de que pruebas nucleares anteriores de las 5, creo que han sido, ¿no?, que ha llevado a cabo Corea del Norte, 5 o 6, creo que son 5, han sido de muy baja potencia las primeras y se especulaba, bueno, eso no tendría mucho efecto destructivo. Pero es que las bombas nucleares de pulso electromagnético no necesitan tener mucha potencia explosiva, se explotan altas capas, alturas, una capa de la atmósfera bastante alta sobre la ciudad que es el blanco, o el continente o el país, y el efecto sería mucho mayor, como un paraguas de pulso electromagnético que destruiría todos los componentes microelectrónicos de una sociedad y una ciudad. Pues mil gracias por ese completo análisis, Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa. Una buena tarde. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. A usted por su tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió la mañana de este domingo a una peligrosa pandilla de origen salvadoreño. En un mensaje en Twitter, Trump dijo que los demócratas no quieren usar dinero del presupuesto para el muro en la frontera, a pesar de que detendrá drogas y los muy malos, así lo escribió, los muy malos miembros de la pandilla MS-13. Trump se refiere al grupo criminal también conocido como la Mara Salvatrucha. Es una pandilla que se originó en Los Ángeles en los años 80 y cuyos miembros son principalmente inmigrantes o hijos de inmigrantes de El Salvador. Según el FBI, la pandilla es una organización criminal nacional e internacional con más de 30.000 miembros en el mundo, incluyendo unos 10.000 en Estados Unidos, donde tiene presencia en por lo menos 40 estados, además del Distrito de Columbia. Aparte de Estados Unidos, la Mara Salvatrucha tiene presencia, como es lógico, en El Salvador, pero también en Guatemala, Honduras y en menor medida en México. La administración Obama designó a la MS-13 como una organización criminal transnacional en 2012, la primera pandilla callejera en recibir esta clasificación.